Lo deja ver. Y la computadora también. Hermanos, Dios te bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor que nos podemos reunir nuevamente como iglesia aquí en la iglesia bautista del barrio Bateles, carretera 106, kilómetro 7.6, Mayagüez, Puerto Rico. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia presentes, pero también a todos los hermanos de la iglesia que están en su casa, ya enfermos, y a los amigos y hermanos de las distintas iglesias de Cristo, y también amigos que no sean cristianos, que puedan en un momento dado ver este estudio. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Hemos estado dando una serie de estudios, hoy es el día número 48 de enseñanzas. Día número 48 de enseñanzas. Y la semana pasada terminamos de contestar aquella pregunta que decía: todos los verdaderos creyentes en todo tiempo están seguros de que viven en un estado de gracia y serán salvos. Contestamos esa pregunta. Y dijimos la diferencia entre la realidad de la salvación por medio de Jesucristo y entre lo que siente el creyente muchas veces en sus luchas en este mundo. Como muchas veces se desanima y piensa que todo se acabó. En el día de hoy comenzaremos a contestar la pregunta número 79. Y la pregunta número 79 de este estudio dice: ¿morirán todos los hombres? Esa es la pregunta. ¿Morirán todos los hombres? Y para responder a esa pregunta, que tiene varias respuestas, primero necesitamos un trasfondo. En la Escritura se nos hablan de varias clases de muerte. En las Escrituras se nos hablan de varias clases de muerte, varios tipos de muerte. Está la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando el hombre queda desprovisto de la vida de Dios, está separado de Dios. Todos los hombres nacen muertos espiritualmente. Así que eso de que los niños en el estado de inocencia, no. Todos nosotros nacemos en pecado. Y a medida que el niño crece, usted se da cuenta que no es tan inocente en nada. Simplemente le faltan las oportunidades, la fuerza y la inteligencia y el movimiento para hacer lo que quiere hacer. Pero la Biblia también habla de otra clase de muerte, habla de la muerte física. La muerte física es la separación del hombre de su cuerpo, del hombre interior, del alma humana, del espíritu humano, de su cuerpo. Esa es la muerte física. Así que la palabra muerte significa separación. Pero la Escritura también nos habla de la muerte eterna. La muerte eterna es aquella que nos separa de Dios, tanto en el cuerpo como en el alma, por toda la eternidad. Así que tenemos estas tres clases de muerte: muerte espiritual, separación del hombre de Dios por causa del pecado; muerte física, separación del hombre y su ser interior, ¿verdad? Su espíritu humano o alma humana; y separación del hombre con respecto a Dios, tanto en alma como en cuerpo, para siempre. La Biblia habla de otra clase de muerte. No compete con este estudio, pero la voy a mencionar para referencia. Muerte al mundo. La Biblia dice que todo verdadero creyente, al vivir en Cristo, muere al mundo.
Si preguntásemos, ¿morirán todos los hombres de manera física? También podríamos decir que, como regla general, todos los hombres mueren. Pero hay excepciones. Tenemos la excepción de Elías, la excepción de Enoc. Y hay otras excepciones en el fin de los tiempos, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Dice la Biblia que cuando el Señor venga, habrá gente de los que duermen que resucitarán, de los que están muertos que resucitarán. Pero habrá gente viva que no verá muerte física, sino que serán transformados. Así que sí, va a haber gente en el tiempo de su venida que nunca verá muerte física, porque estas personas sí vieron lo que se llama la muerte espiritual, porque ya hemos dicho que todos los hombres nacen muertos espiritualmente. ¿Ven? Si hablamos de la muerte espiritual, lo digo. Si hablamos de la muerte espiritual por ahora, toditos, excepto Enoc y Elías. Si hablamos de la muerte física, toditos, excepto Enoc y Elías, y los que estén en aquel día en que Cristo venga. ¿Estamos captando esto? Así que vamos a la Escritura. Pero antes de ir a la Escritura, vamos a hablar acerca de por qué muere el hombre. ¿Por qué es que tienen que morir en todas esas formas? La causa de la muerte es que la muerte es la paga del pecado. Todas las muertes tienen que ver con el pecado. Con el pecado que se cometió al principio. Pero también se le añade a eso el pecado diario. ¿Ven? De la cual Cristo vino a salvarnos. Así que todos los hombres mueren una vez por cuanto todos han pecado. Amén. Todos los hombres mueren una vez por cuanto todos han pecado. Pero hay un grupo que no experimentará esa muerte, porque será transformado. Y vamos a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, un versículo que la cristiandad debe conocer. Aunque seas nuevo en la fe, posiblemente alguien usó ese versículo para hablarte de tu condición, cómo te encontrabas separado de Dios en tu pecado. Dice la Escritura en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según ese texto, la primera parte de ese texto, vemos que es justo. La muerte es algo justo, es un juicio justo en contra del pecado. El pecado es un acto de iniquidad y de rebelión contra Dios y de perversión y desviación de los caminos santos de Dios. Cuando pecamos es porque nos hemos desviado, porque nos hemos pervertido, porque hemos transgredido la ley con conocimiento y sin conocimiento. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la Biblia da una norma general. La norma general es la siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. ¿De qué está hablando allí? De la muerte física. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero el contexto nos está hablando de la muerte física. Y luego al juicio. ¿Por qué digo esto como regla general? Porque hoy por hoy, antes de que Cristo venga, la tasa de mortalidad es de 100%. De cada uno que nace,
viaje por esta vida y Cristo no viene en nuestro tiempo, usted puede estar seguro que usted morirá una sola vez, físicamente. Ahora, estamos hablando de la muerte física, porque la Biblia habla de lo que se llama la segunda muerte, que es la muerte eterna, que dijimos al principio, que es la separación, tanto en alma como en cuerpo, del Padre por toda la eternidad. ¿Ven? En Romanos 5:12, Romanos 5:12, ¿quién más tiene el micrófono? Ahí están los dos. Dámele un ayuda. Junior, léeme Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la pregunta es, ¿morirán todos los hombres? En ese sentido, sí. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por causa de Adán el pecado pasó ¿a quién? A todos los hombres. Y como la paga del pecado es muerte, pues se deduce de él que debido a que ese pecado se nos traspasa, pues la paga del pecado es muerte, pues entonces la muerte también pasa ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto es importante que lo entendamos. Todos hemos pecado. Yo le he preguntado a gente si ellos pecan y ellos me dicen que son buenos. Porque la psicología te enseña que el hombre es una tabula rasa. Mentiras satánicas. Son mentiras satánicas que no pueden ser evidenciadas ni con la historia, ni con la naturaleza humana, ni con los hechos que se dejan ver de día en día. La verdad es que los hombres, aún los creyentes, pecamos. Y tenemos que entender que en una medida todos mueren, porque la paga del pecado es muerte. En Hebreos, capítulo 9, 28, Hebreos, capítulo 9, 28, dice como sigue. Voy a pedir a mí, si puede, ella tiene un micrófono, a mí, que por favor me lea Hebreos 9:28. Vamos a ver qué dice el Señor por medio de su palabra y de respecto a este asunto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Fíjense la obra de Cristo. ¿Morirán todos? Sí. Físicamente. ¿Todos permanecerán muertos espiritualmente? No. Todos morirán para siempre, separados de Dios en cuerpo y alma. No. Hay un grupo que no morirá. Hay un grupo que vivirá y experimentará la maravilla del Señor. Ese grupo son los que reciben los beneficios de la obra de Cristo. Allí lo dice, Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Qué muchos?
Solo en pocas ocasiones dice que viene a llevar los pecados, sufrió la muerte por todos, pero en el contexto no está hablando de toda la humanidad en general. ¿Ve? En el contexto está hablando obviamente de los creyentes y de todos los que han puesto en él su confianza y en él su esperanza, porque la salvación es del Señor. Él es refugio para los que a él se allegan. Y allí dice claramente, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero de momento habla acerca de que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, hay gente que va a estar viva, que por lo que mencionamos ahorita, que serán de aquel grupo que no experimentarán. Él los salvará de experimentar eso. A ellos. Los otros, los que murieron, serán despertados de ese sueño. El Señor hablará con voz potente y los moradores del polvo se levantarán de todos los lugares. El alma regresará al cuerpo. El cuerpo será uno glorificado como el de Cristo. Y se unirán a una como un gran ejército que abarca a todos los salvados de todas las generaciones, desde el principio del mundo hasta que Cristo haya venido. Y harán un número que nadie podrá contar y que solamente es conocido de aquel que los llamó, que los escogió, que murió por ellos. Ellos declararán sus alabanzas. Ellos cantarán de su fidelidad y del cumplimiento de sus promesas. Qué cosa me da esta cosa. En Primera de Tesalonicenses se nos habla de este mismo evento en el capítulo 4, el versículo del 16 al 17. Capítulo 4, versículos del 16 al 17, diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo que nos lleva a la pregunta número 80 en esta noche. Pregunta 80. Qué bueno, vamos a poder contestar otra pregunta. Siendo la muerte la paga del pecado, ¿cómo es que los justos no son librados de ella, puesto que sus pecados son perdonados en Cristo? Estoy hablando de la muerte física. Así que vamos a ser específicos. Siendo la muerte física y la separación de Dios la paga del pecado, ¿cómo es que los justos no son librados de ella, puesto que sus pecados son perdonados en Cristo? ¿Te ha hecho esa pregunta? Pero Cristo no vino a librarnos de la muerte, porque entonces los justos mueren. La Biblia contenta eso. Acuérdense que estamos hablando de diferentes clases de muerte. ¿Por qué muerte ya no pasa el justo? El justo no pasa ya por la muerte espiritual, porque una vez que estuvo muerto recibe la vida espiritual en Cristo al nacer de nuevo. Ya él pasó por eso. Ya es justo, ya no puede morir en esa situación.
pasa por la segunda muerte, que es la separación de Dios en alma y cuerpo para siempre. Pero justo en este tiempo sí pasa por la muerte física, que es la separación del hombre interior, su alma, su espíritu, del cuerpo. Estoy siendo bien específico y detallado para que no haya confusión. Y mire la pregunta: siendo la muerte la paga del pecado, ¿cómo es que los justos no son librados de ella, puesto que sus pecados son perdonados en Cristo? Y ahora voy a responder. Los justos serán librados de la muerte al día final. ¿De qué muerte estamos hablando ahora? De la muerte segunda, ¿verdad? De la muerte eterna. Y aún en la muerte, ahora estoy hablando de la física, aún en la muerte física, son librados del aguijón de la muerte y de la maldición que esa muerte trae. Nota que aunque el justo en este tiempo muere físicamente, el aguijón de la muerte, que es el pecado, y la maldición del pecado y de la condenación sobre su vida es removida del medio. De modo que aunque ellos mueren, esto proviene del amor de Dios para hacerles perfectamente libres de pecado y de la miseria. O sea, ya no experimentarán más la miseria y los pecados que se practican en este mundo. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir para siempre en un mundo caído, luchando por toda la eternidad con la miseria de la lucha del pecado. Si usted se siente contento con ello, posiblemente usted está de menos. Porque la verdad es que en este mundo se sufre. Y se sufre bastante. Algunos sufren en un momento en específico, otros sufren más tarde, otros tienen una vida de sufrimiento. Nosotros siempre nos encontramos en 3 temporadas en este mundo. 3 temporadas. En la tormenta, entrando a una tormenta o saliendo de una tormenta. Y se repite el ciclo en este mundo. Esas son las temporadas en este mundo. ¿Cierto o falso? Pero siempre podemos salir de una y de momento vemos que se levanta otra. Y comenzamos y entramos. Y de nuevo luego estamos. Y luego salimos. Y pasa un tiempo tranquilo y luego volvemos y nos enfrentamos con otra clase de tormenta de otro tipo. Pero en este mundo donde el pecado se manifiesta y está caído, eso es una realidad con la que tenemos que lidiar. Pero aún allí, Cristo nos da la victoria en el proceso. Aún allí, Cristo nos da las herramientas para vencer. Pero un día, cuando el Señor venga a buscar lo que le espera, como leímos en el versículo, ya no tendremos que luchar contra todas esas cosas que nos acosan. Vendrá una mañana gloriosa donde la tormenta no será más. Una mañana gloriosa donde la tormenta ya no te acosará. Aleluya. Ahora, el Señor permite que los creyentes pasen por esto y por medio de su Hijo nos hace aptos para una comunión más íntima con Cristo en gloria, que es a la cual entramos cuando morimos físicamente. Cuando morimos físicamente, entramos a una comunión más íntima con Dios en Cristo. Amén. Porque la comunión íntima con Dios es
es porque el Hijo está con nosotros. El que tiene el Hijo tiene la vida. Vayamos a los textos bíblicos y veamos todas estas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 26. Y luego voy a leer el versículo 55 y 57. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Y luego el versículo 55 al 57. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la palabra. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a Dios. Por lo tanto, como es el postrer, por eso es que muchos de nosotros todavía sufrimos la muerte física, la separación del alma y del cuerpo, siendo cristianos. Dice allí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Salta el 55. Dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo. Así que el Señor le quita a la muerte su poder y su aguijón, para que no tenga su efecto condenatorio y destructivo de manera permanente en la vida del creyente. Repito, el Señor le quita el poder a la muerte, porque le quita el poder de su aguijón, que es el pecado, ¿verdad? El Señor, cuando fue a la cruz, que removió nuestros pecados, ¿qué pagó? Por la culpa de nuestros pecados. ¿Qué sacó del medio para que no hubiera intervención entre Él, entre nosotros y Dios? Nuestro pecado. ¿Qué también llevó de nosotros del pecado? La culpa por el pecado. ¿Qué también Él recibió por nosotros? La condenación a causa del pecado. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y solamente para los que están en Cristo Jesús. Si alguno se preguntase, hermano, ¿y los que creyeron antes de que Cristo Jesús viniera al mundo? Amados hermanos que me escuchan, ellos también tenían la esperanza en ese Mesías que había de venir, en aquella simiente que Dios ya había expuesto desde el principio, que un día venía a aplastar la cabeza del maligno por nosotros. Él es a quien prefiguraban aquellos ritos de sacrificios de corderos inocentes. Él es el verdadero Cordero de Dios. Él es el verdadero y único Salvador de todos los que en Él confían. Hebreos capítulo 2, del 14 al 15, lo dice de esta forma. Hebreos capítulo 2, del 14 al 15, me lo va a estar leyendo el hermano Hugo. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15.
Hebreos capítulo 2, del 14 al 15 dice: Así que por cuanto los hijos de sí, ese mismo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, entonces el diablo, y ligar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente Durante todo durante toda la vida, luego a muerte. a servidumbre o a padecimiento. Perfecto. Note el texto. ¿Cómo el Señor destruyó esa muerte? ¿Cómo el Señor nos puede perdonar el pecado? Fíjate, tú y yo hemos participado por ser humanos de carne y de sangre. Para que el Señor pudiera hacer lo que hizo, Él tuvo que encarnarse, Él tuvo que humanarse, Él tabernaculizó entre nosotros. Se hizo hombre, vino su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y Él vino así a traer la gracia y la verdad. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando Él descendió y tabernaculizó, dice la Escritura que Él participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio, eso era para poder morir, y dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. A él, eso es al diablo, con el propósito de librar a todos aquellos que por el temor de la muerte vivían todo el tiempo en servidumbre y con miedo. Él vino a remover el yugo de tu vida. Lo que te metía miedo. Aunque tenemos aquí un hermano que se llama Cuco y su hija, pues conoce a Cuco como padre, que a ella no, ¿verdad? Pero ustedes saben de lo que estoy diciendo. Él vino a remover lo que ponía temor en el corazón de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no saben lo que viene. Y saben que son culpables en su fuero interior. Ellos saben que algo anda mal con sus vidas. Y Jesucristo vino a remover eso. Por causa de su amor para con nosotros. En Isaías 57, versículos del 1 al 2, Él nos dice entonces lo que esta muerte física significa para el creyente o para los que creen en su nombre. Isaías 57, versículos 1 al 2. Cuando mi papá tenía cáncer, hubo un tiempo, él luchó con el cáncer como casi 7 años, pero hubo un tiempo, 1 año y medio antes de que más o menos él muriera, que yo estaba triste, muy triste, por la situación que estaba viendo. Yo estaba yendo toda la semana a ver a mi papá junto a mi madre. Y en una de esas que regresé a casa, estaba yo en el patio, allí donde vivo ahora. Y en mi atrevimiento dije, Señor, vas a matar a mi papá. Te lo vas a llevar. Y orando allí en el patio, el Señor habló a mi vida y me puso en el corazón que fuera adentro. Me dice, ve a las Escrituras y lee Isaías 57, versículos del 1 al 2. Así, yo les estoy diciendo que yo escuché esto, aunque la gente me diga loco.
versículo 1 al 2. Y yo estaba triste en gran. Y fui y busqué las escrituras y volví al patio, a la parte de atrás de la casa, y me senté, puse una silla allí debajo del pedal del motor. Y leí ese texto que dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y lloré delante del Dios del cielo y alabé su nombre, a pesar de que había decidido que mi papá había muerto. Verás, él tuvo un tiempo de recesión y todo el mundo fiestó y se alegró porque se había ido por un periodo de cáncer. Fue en ese momento que se había ido del Señor habló. Un año antes de que sucediera y que muriera, el Señor estaba preparando mi corazón para que yo entendiera que los tiempos de los hombres, aunque sean el padre o el hijo o el hermano o el familiar o la esposa o el esposo o quien sea, son de Dios. Pero que para el justo esto no significa una destrucción final. Ellos descansarán en sus lechos. Dice la Escritura: ellos andarán delante de Dios. Y allí dice que son piadosos. Dios los remueve del dolor, que representa este presente estado de cosas, que tiene sus alegrías y sus tristezas. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. En sus manos están los tiempos de todo ser viviente. La Biblia habla del libro de los vivientes. Bien, ¿cuál es ese libro? El libro de los vivientes no es el libro de la Biblia. El libro de los vivientes es el libro de aquellos que están ahora mismo sobre este mundo. Cuando alguien es quitado de ese libro de los vivientes, pasa a morar con él. Pero también hay otro libro que es el libro de la vida. Allí están escritos los justos, que desde el principio han sido llamados por Dios para en el cumplimiento del tiempo ser lavados por la sangre del Cordero. Ellos están en el libro de la vida. Otro nombre para el libro de la vida es el libro de los justos. Así que el creyente pasa del libro de los vivientes, se va con Dios, pero está permanentemente con Dios porque no se le ha quitado su nombre del libro. Hay gente que usa mal un versículo donde dice: el que venciere, no quitaré su nombre del libro de la vida. Y usan ese versículo como una mala hermenéutica. ¿Quién escribió eso? Juan. Y dicen: ve, ¿pueden quitar tu nombre del libro de la vida? No, si eres creyente, si eres justo, no. Si tienes a Cristo como Señor, no. Porque ese mismo Juan fue el que escribió que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y fue ese mismo Juan el que escribió: el que venciera. No quitaré su nombre del libro de la vida, que también los apóstoles
presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esa es la confianza que proclaman las Escrituras y que quiso Cristo que tú y yo tuviésemos en él, aun cuando tuviésemos que pasar por el valle de sombra de muerte y terminar en nuestros días también, en un momento dado, en este mundo. A veces pasamos y lo atravesamos y no pasa nada, pero a veces es la hora que nos llega, es el tiempo. Y ese tiempo puede ser de diversas maneras. No piense que por ser usted creyente no puede ser una muerte difícil. Pregúntenle al mismísimo Hijo de Dios, o aquellos que fueron aserrados y perseguidos y moridos por causa de su nombre. Sí, algunos murieron tranquilos en sus camas. Algunos murieron y cerraron los ojos y se levantaron delante del Señor, pero otros no así. Dios decide los tiempos y las sazones. Pero tú puedes creer que aún allí el poder de la muerte no será sobre ti, porque el poder del aguijón, del pecado y también la ley han sido puestas bajo el dominio de Cristo. Ya el creyente no vive bajo la condenación de la ley, sino que vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios por aquel que cumplió la ley a favor nuestro. Y cumpliendo la ley a favor nuestro y muriendo por nuestros pecados, sacó de en medio a aquellos que tenían poder para destruir. Él llevó nuestra condenación, como lo dice en el libro de las Gálatas. Él se hizo maldición para que tú y yo ya no tuviéramos maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es cortado. En Segunda de Reyes 22:20 vemos un caso de una persona que fue recogida sin problemas. Sí tuvo que enfrentar cosas en la vida, pero él descansó en una muerte tranquila. Su nombre, Josías. Fue aquel varón de Dios que temió a Dios y anduvo en rectitud y en justicia en todo el consejo del Señor, porque creyó a Dios con todo su corazón. Y cuando la ley de Dios fue encontrada, él la puso en su corazón y se arrepintió delante del Señor y clamó por todo el pueblo. Y no hubo otro rey como Josías en Israel, que buscase al Señor y le sirviese con todo su corazón. Y dice la Escritura en Segunda de Reyes 22:20: por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, nos dice algo maravilloso sobre los benditos, dichosos y la felicidad de aquellos que mueren, pero que mueren en el Señor. Por eso es que les digo que aunque ellos atravesan por la muerte, el aguijón y la maldición es removido a raíz de la obra amorosa de Dios. Y mire lo que dice en Apocalipsis 14:13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí,
espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Eso se ha dicho en el contexto de cuando el ángel habla sobre el juicio que viene sobre Babilonia. O sea, sobre un mundo que vive de espalda. Cuando venga un juicio sobre un mundo que le ha dado la espalda a todo lo sagrado y bendito. En medio de ese juicio de Dios sobre Babilonia. Sobre esa ramera, Dios le dice, estos que mueren en el Señor, que perezcan en esos días, son bienaventurados. Sus obras le siguen, serán recordados, serán levantados. Jamás serán olvidados. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice, lo que Cristo hace. Acuérdense que estamos aquí en la tierra. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Y ahí está hablando del matrimonio. Pero lo importante es la iglesia y Cristo. Y en relación con el tema con que está hablando, mira lo que Cristo se propone hacer con su pueblo, al cual llevará a sí mismo a su comunión íntima, por medio de la fe, y luego para siempre en gloria con Él. Una comunión íntima en gloria, en un estado diferente de cosas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, o sea, separarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ve? Una iglesia gloriosa. Eso es lo que Él pretende hacer. Para el creyente, la muerte es ganancia. La gloria es el paraíso. Lucas 23:24 lo dice. En aquella ocasión en que Jesús se encuentra allí, crucificado entre dos ladrones, y uno de ellos, luego que se había burlado de Jesús, luego recapacita. Sus ojos son abiertos y se da cuenta de lo que está sucediendo. El Espíritu hace eso, es el que convence. Y dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta, de cierto te digo. Ahí le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que lo traduce la mayoría de las versiones. Solamente hay una versión que le encanta a los adventistas, que dice algo diferente, porque ellos creen lo que se llama el sueño de la muerte. Nosotros no creemos en el sueño de la muerte por muchas razones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Cuando tú tienes un texto, tú lo interpretas en su contexto. La revelación de la palabra es progresiva y enseña muchas cosas. La mayoría de las versiones, casi todas las versiones, las más antiguas, lo traducen de esta forma. La de ellos dice, de cierto te digo hoy, estarás en el paraíso. Dejándolo como una esperanza para un futuro eterno. Pero esa no es la versión que la mayoría de los escritos sagrados, como lo traducen, es una sola entre una multitud
evidencias de lo contrario. Hay una esperanza para los que creen en Jesús. Él necesitaba escuchar que la muerte que iba a atravesar en ese momento no iba a tener la última palabra. Aquel hombre estaba pensando: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: no se trata de cuando venga el reino. Fíjense el contexto. No se trata de cuando venga el reino. Desde ahora, de cierto te digo. O sea, él le dijo: amén, amén. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero terminar con el versículo de Filipenses. Una carta que Pablo escribió en prisión, una de las cartas de la prisión, y posiblemente la última de las cartas que escribió. ¿Quién sabe? Me aseguro que se lo digo después, para irnos a la segunda. No creo, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas que vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué estaba diciendo allí, Pablo? Que en el momento que partiera, iba a estar descansando en el sueño de la muerte, y tal vez en el futuro se encontraría con Cristo. No, su conocimiento apostólico que le había revelado Cristo, porque de él recibe su evangelio, y las escrituras le enseñan a él que su deseo era partir con Cristo y estar ausente del cuerpo. Está hablando de la muerte física, lo cual es muchísimo mejor. Y él tenía ese deseo de partir cuando ya, pero sabía que quedar en la carne era más necesario por causa de los otros. En otra parte de la escritura habla acerca de lo que significa estar ausente al cuerpo y estar presente a Dios. Estar ausente al cuerpo es estar presente. Así que, hermanos, ya sabemos. Y con esto terminamos. Varias clases de muerte. Vamos a experimentar una de ellas. No vamos a experimentar el resto de ellas. Ni la muerte eterna. Y si has venido a Cristo, ya no vas a volver a experimentar la muerte espiritual. Pero sí vas a experimentar la muerte física a menos que Cristo venga. Pero hay otra de las muertes que no tienen que ver con el estudio, pero que mencioné, que sí vas a experimentar. Eres de Cristo, vas a experimentar la muerte al pecado y la muerte al mundo. Porque si tú estás en Cristo, el mundo debe estar muerto para ti y tú debes estar muerto para el mundo. Amén. Padre Santo, te doy gracias por estas enseñanzas encontradas en tu palabra, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo. Nuestra esperanza está en ti y en tu gloriosa resurrección, que es el fundamento
y en tu gloriosa obra en la cruz del Calvario, que es la causa de nuestra libertad. Gracias, Señor, por remover lo que nos separaba de ti, lo que nos mataba. Gracias, Señor, por salvarnos y darnos nueva vida en Cristo, darnos vida espiritual. Finalmente, Padre Celestial, una vida tanto en carne como en cuerpo, en aquel glorioso día en que vengas a buscar a todos los que te esperan. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea el honor, por siempre y siempre. Amén. Dios le bendiga.